Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy vamos a hablar un poquitico acerca de lo que es hacer la voluntad de Dios. Y en ocasiones hacer la voluntad de Dios se nos hace un poco difícil, ¿verdad? No se nos hace nada fácil. Y hay veces que nosotros escuchamos cuando Dios nos habla, pero se nos hace difícil obedecer. Una palabrita bien fuerte, obedecer. Y no estoy hablando de que Dios nos hable en una forma audible, aunque sí puede suceder, porque Dios puede hacer de todo, ¿no? Dios es soberano. Pero Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la convicción que recibimos. ¿Cuántos reciben convicción? Ese es papá hablando. Nos habla a través de nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. El caso es que Dios sí nos habla. Pero muchas personas dicen, no, es que a mí Dios no me habla. ¿Cuántos han pensado en eso? No, a mí Dios no me habla. Despierte que tiene Dios sí te habla. Pero en ocasiones se nos hace difícil escuchar su voz. Y yo diría que la razón principal por la que en ocasiones a muchos se nos dificulta escuchar su voz es porque en toda ocasión, cada vez que recibimos un mensaje de Dios, hacer lo que Dios nos está pidiendo, en ocasiones se nos hace un poco, va en contra de nuestra voluntad, ¿no? Señor, no sé, lo que me estás diciendo no es nada de fácil de cumplir, Señor. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros al escuchar su voz? ¿Qué tenemos que hacer nosotros al escuchar su voz? Bueno, ese es el tema que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Y yo quiero que pasen conmigo ahora a Hechos y vamos al capítulo 9 y vamos a leer del 10 al 19. Hechos, capítulo 9, del 10 al 19. Amén. La palabra de Dios nos dice así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, gloria a Dios. Hermanos, yo leo esto y esto aquí para mí me habla fuertemente porque yo diría que lo que sucedió aquí con Ananías tiene que ser uno de los mensajes más poderosos acerca de la obediencia que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y la razón por la que digo esto es porque aquí encontramos que este hombre, quien era muy similar a cualquiera de nosotros que estaba aquí, de buenas a primeras, el Señor le habló. El Señor te puede hablar a ti en cualquier momento y el Señor te habla a ti.
Y como le dije, un hombre igual que cualquiera de nosotros. Y a pesar de que aquí no se nos da mucha información acerca de este hombre, se puede asumir confiadamente que él tiene que haber sido una persona que había hecho un compromiso genuino con Dios. Podemos confiadamente asumir que Ananías perseveraba en la santidad y oraba y buscaba la presencia de Dios en su vida. Y quizás usted me diga, bueno, pastor, pero usted está asumiendo bastante. Pero les voy a decir algo, con solo leer lo que aconteció en este momento nos damos cuenta que podemos asumir todo eso confiadamente. ¿Por qué? Porque es que Dios no se acerca al pecador. Hermanos, Dios no va a mandar a un pecador a hacer una misión por él, porque Dios no puede habitar en el pecado. ¿Me están entendiendo? Dios aparta sus rostros de los hacedores de iniquidad. Así que por eso es que podemos asumir todas estas cosas. Ananías seguramente tenía una familia, trabajaba y lo más probable es que su vida no era nada del otro mundo. Sin embargo, en ese día, Dios le usó. Dios le usó. Dile a la que tienes al lado, Dios te puede usar hoy. En este día Dios le habló, hermanos, y le dijo que hiciera algo bastante difícil de entender. Porque lo que Dios le estaba diciendo era difícil de entender, y no solamente de entender, sino de obedecer. Una cosa difícil. Fíjense bien para que entiendan bien. Dice, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pastor, ¿por qué me ha leído esto? Hermanos, porque aquí está lo que les estoy diciendo. Aquí estamos viendo que lo que Dios le mandó a hacer a este siervo no era nada fácil de entender y obedecer. Y la razón por la que digo esto, que no era fácil de entender y obedecer, es porque este hombre llamado Saulo era el mismo que perseguía a la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo era el mismo que entregaba a los cristianos en las manos de las autoridades religiosas y había causado gran sufrimiento en muchas familias, en muchos hogares, en muchos lugares. Este hombre llamado Saulo era el enemigo número 1 de los cristianos ese entonces. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un propósito con él. Hermanos, desdichadamente muchos de nosotros no logramos entender el propósito de Dios en determinadas situaciones. En la mayoría de los casos nosotros actuamos igual que actuó Ananías al principio. En otras palabras, dudamos y debatimos con Dios al escuchar su voz. Al escuchar un mensaje que yo no veo por qué tú me estás mandando a hacer esto. Hacemos igual que dijo él. Fíjense bien cómo él dijo, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Así que podemos ver que cuando Ananías inicialmente escuchó el mensaje, él hizo lo que la mayoría de nosotros tendemos a hacer. Amén. Porque cuando se nos predica un mensaje decimos amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y decimos, heme aquí, Señor. Cuando escuchamos, heme aquí, Señor. Pero al escuchar lo que Dios le pedía de él también le dijo, Señor, un momentico. Yo te dije, heme aquí. Pero aquí hay algún problemita. Yo creo que te estás equivocando un poquitico, porque fíjate bien quién es este hombre. Es el que persigue a los cristianos. Pero ¿saben qué, hermano? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca nunca. Dios no se equivocó contigo. Tú estás escuchando la palabra de Dios. Tú estás recibiendo mensaje de Dios. Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todo. Y Dios tiene un propósito en todo. Así que despierta que tienes atrás y dile, Dios tiene un propósito en tu vida.
Lo que le sucedió a Ananías es que él no sabía que el Señor ya estaba trabajando en la vida de Saulo. Dios tenía un propósito en la vida de Saulo y Él tiene un propósito en la vida de toda persona que se deja guiar por su Espíritu Santo. Dios tiene un propósito en la vida de toda persona que se entrega a Jesucristo. Quizás nosotros no alcancemos a ver el propósito de Dios inmediatamente. Inicialmente puede ser que no entendamos lo que Él está haciendo. Pero lo que debemos mantener siempre en mente es que Dios no comete errores. Dios no comete errores. Lo que debemos mantener siempre en mente es que Dios, hermanos, conoce nuestro potencial. Él conoce nuestro corazón. ¿Tú sabías que Él conoce tu corazón mejor que tú? Que Él conoce tu potencial mejor que tú. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y aquí vemos que Ananías escuchó la voz de Dios, pero aún más importante de todo es que él la reconoció. Y esto es algo aquí de suma, pero de suma importancia, porque desdichadamente existen muchas personas que no saben reconocer la voz de Dios. No saben reconocer la voz de Dios. Y por ende, son fácilmente, ¿qué? Desviados de los caminos de Dios. Pero las preguntas que ahora surgen son, ¿cómo sabemos cuando Dios nos habla? Pastor, ¿cómo podemos saber cuando es Dios quien nos está hablando? ¿Podemos estar escuchando al enemigo equivocadamente? Pastor, ¿cómo sabemos? Yo quiero saber. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Pero vamos a aprender, hermanos. Porque la palabra de Dios nos da una gran advertencia en 1 de Juan 4:1 cuando nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que probar las cosas. ¿Cómo podemos probar? Bueno, en los versículos que estamos estudiando hoy encontramos 3 elementos que nos van a ayudar a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo, que como todos sabemos aquí, se disfraza. ¿No lo sabían? Se disfraza como ángel de luz y va a tratar de engañar aún a los escogidos, si fuese posible, dice el Señor. Va a disfrazarse para confundir, para separar, para alejarnos de la voluntad de Dios. Vamos a examinar estos elementos ahora. La primera manera de saber cuando Dios nos habla es que, como les dije, Dios es un Dios de propósitos. Un Dios de propósito. Cuando Dios nos habla, Él tiene un propósito en mente y nos da instrucciones específicas a seguir. Esto fue exactamente lo que sucedió con Ananías. Dios le dio instrucciones específicas. Fíjese bien, Dios le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Estamos viendo una instrucción específica aquí. Dijo, y busca en casa de Judas, otra instrucción específica, ¿verdad? A uno llamado Saulo de Tarso, hasta el apellido le dio. Dice, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí no existe una descripción ambigua, que aquí todo está precisamente descrito, nada puede ser mal interpretado. Ananías recibió instrucciones específicas. Dile que tiene al lado, Ananías recibió instrucciones específicas. Específicas, hermanos, la realidad del caso es que todo cristiano también ha recibido instrucciones específicas. Instrucciones específicas. Seguramente que no fueron en una visión como en el caso de Ananías, pero todos hemos recibido y continuamos recibiendo instrucciones específicas a través de su santa palabra. Y quizás me diga, bueno, pastor, pero ¿qué instrucciones específicas? Hemos recibido todo. Hermanos, aquí a todos se nos ha instruido a que nos amemos los unos a los otros. Y el Señor nos dice que no hay un mayor mandamiento que este. Amén. A todos aquí se nos ha instruido que seamos testigos del poder, majestad y gloria de Dios. Amén. A todos aquí se nos ha llamado
y se nos ha instruido a perdonar a nuestros enemigos. A todos aquí se nos ha instruido que oremos los unos por los otros. A todos aquí se nos ha instruido a que perseveremos en la santidad. Así que el primer elemento que nos ayuda a reconocer la voz de nuestro Padre Celestial es que cuando Él habla, es que Él tiene un propósito específico. Él nos manda y nos da instrucciones. Como les dije ahorita, ¿cuántos han recibido convicción? Amén. Recibimos convicción. ¿Adivina qué? Eso es una instrucción específica de tu papá que está diciendo, oye, eso que hiciste está mal. Y eso no lo debes hacer. Dile que tiene al lado, Dios te habla. Dios te habla. El segundo elemento que nos ayuda a reconocer su voz es que Dios nos llama a hacer las cosas de manera muy diferente al mundo. ¿Sabían eso? Hay personas que piensan que pueden vivir en el mundo y con Dios. Pero siento informarte que no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. No puedes. Dios nos llama a ser completamente diferentes de lo que éramos o somos y cambiar nuestra manera de ser por completo. Definitivamente no es fácil, ¿verdad? Digo que no es fácil porque amar a nuestros enemigos no es nada fácil, ¿verdad? Perdonar a los que nos ofenden no es nada fácil, ¿verdad? No es fácil mantenernos siempre en oración, ¿verdad? No es fácil ser santos en este mundo de maldad. Pero no obstante cuán difícil esto le pueda hacer a nuestra carne, nosotros estamos llamados a ser diferentes. Y con solo analizar las Escrituras pronto descubrimos que a través de los tiempos Dios siempre ha llamado a su pueblo a ser diferente. En el caso de Ananías, Dios le llamó para que fuese y orara por Saulo, el perseguidor de los cristianos. Algo que él no encontró nada fácil de hacer. ¿Cuántos dirían que él no lo encontró fácil de hacer? Hermano, la realidad del caso es que Dios nos llamará a hacer cosas fuera de lo común. Dios nos llama a hacer cosas que no encontraremos fácil de hacer. Así que el segundo elemento que nos ayuda a identificar su voz es que Dios no siempre te va a llamar a hacer cosas que encuentras fácil. Como he dicho en muchas ocasiones, ser cristiano no es fácil. No es fácil. El tercer elemento que nos ayuda a identificar su voz, y quizás el más importante de todos, es que Dios nunca nos llamará a hacer algo que esté fuera de su carácter. Dios nunca te va a llamar a hacer algo que esté fuera de su carácter. Siempre recordemos que Dios no cambia su palabra por nada ni nadie. El Señor lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que Dios nunca te va a llamar a estar en contiendas, en celos, en envidia, en discordia con tus hermanos. Dios nunca te va a llamar a chismear, a desacreditar o a causar división. Dios nunca te va a llamar a desobediencia y rebeldía. Dios llamó a Ananías a hacer algo diferente, pero no fue algo que estaba fuera de su carácter. Y Dios nos llama a ser diferentes, pero todo dentro de su carácter y voluntad. Recuerda que Dios no te llama a justificar el pecado. Dios no te llama a justificar el pecado. No nos llama a disimular el pecado. El pecado, ¿saben qué? Es pecado. Y si continúas haciéndole, sigue siendo pecado. Y por mucho que tú trates de disimularlo o de hacer excusas, continúa siendo pecado. Y como cristianos nosotros no estamos llamados a vivir en una vida de pecado, estamos llamados a vivir en una vida perseverando en la santidad.
Esa es la voluntad de Dios. Eso es dentro de su carácter. Hermanos, tenemos que recordar que Cristo nos hizo libres con su sacrificio en la cruz del Calvario. Fíjense como dice Gálatas 5:1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué esclavitud estamos hablando aquí? Del pecado. Dile que tienes al lado: Cristo me liberó. Fuimos liberados de las garras del enemigo y podemos mantenernos libres a través de, ¿saben qué? De escuchar la palabra de Dios, aprender a reconocer su voz. No permita que ese susurro que te diga, nada, por una vez que tú hagas esto, o no, eso no es nada, porque si tú vieras lo que hizo fulano, olvídate de lo que hizo fulano, lo que hizo mengano, o lo que está haciendo el mundo. Tú preocúpate de hacer la voluntad de Dios en tu vida, para que no seas apartado de los caminos de Dios. Hermano, la obediencia de Ananías dio lugar a que Dios se glorificara grandemente. Y la obediencia de Ananías resultó en el nacimiento de un nuevo hombre, en Saulo. Y ahora le conocemos como ¿quién? Como Pablo. Hermanos, nuestra obediencia resultará a que obtengamos grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. La obediencia es una palabrita pesada, fuerte, ¿verdad? Obediencia, díganlo conmigo, obediencia. Pero si no eres obediente, pronto te vas a encontrar aislado de los caminos del Señor, porque el Señor no puede habitar en el pecado. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Con esto voy a concluir. Dios tiene palabras para cada uno de nosotros. Dios nos habla de diferentes maneras, pero tenemos que estar atentos. Y ahora les voy a hacer unas preguntas. ¿Qué haremos cuando Dios nos hable? ¿Estaremos dispuestos a actuar sin preguntar? ¿Estaremos dispuestos a seguir su propósito, a ser diferentes, a no alejarnos de su carácter? ¿Estaremos dispuestos a decir, Señor, heme aquí, en vez de decir, Señor, heme aquí y envía a mi hermano? Porque el Señor te llama. Dile que tienes al lado, estás llamado. No podemos permitir que nada nos aleje, hermanos, de su propósito. No podemos permitir que nada nos aleje de su voluntad. No estamos llamados a cuestionar, sino que estamos llamados a accionar. Estamos llamados a perseverar en nuestra fe en todo momento. El Señor nos llama a ser diferentes, a escuchar su voz y a apartarnos del mundo. No será en vano que hagamos estas cosas, hermanos, sino que tendremos gran recompensa. Gran recompensa. Dios nos habla en el día de hoy. Dios nos llama a escuchar su voz y a ser obedientes a su palabra. Busquemos el rostro de Dios. Busquemos en todo momento su voluntad. Busquemos su carácter en nuestra vida. Hermanos, porque eso es lo único que nos da la esperanza y la fortaleza que necesitamos para vivir en este mundo en que estamos viviendo hoy en día. Así que yo te digo en el día de hoy, escucha, porque Dios te habla. Amén. Pongámonos de pie.